lectura semanal, la número 46, que quiere decir consecuencias, ¿verdad? O consecuencia. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento es ekeb, ¿verdad? Que quiere decir eso, ¿verdad? Consecuencia. Es la número 46 y está basada en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del 12 al capítulo 11, verso 25. También está el libro de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, Lucas 4, del 1 al 13, el libro de Santiago 5, del 7 al 11, ¿verdad? Era Deuteronomio 7, del verso 12 al capítulo 11, 25. Deuteronomio 7, del 12, verso 12, al capítulo 11, verso 25. Y como habíamos visto, ¿verdad? Las parashá pasadas, pues todo lo que dice la escritura, que todo esto, toda esta historia, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, dice, es para que aprendamos de eso, ¿verdad? Para que aprendamos de eso, porque vivimos lo mismo, similar con Dios, ¿verdad? Y es lo que dice, que para nosotros fue quedado escrito esto. Dice ahí, para que no cometamos los mismos errores, dice ahí, ¿verdad? Y aprendamos de eso. Entonces, eso lo vimos en la parashá pasada, ¿verdad? Hablamos de eso. Y pues ahora vamos a comenzar. Vámonos al libro de Deuteronomio. El contexto de esto que estamos leyendo, todo esto, es precisamente la gran preparación que estaba teniendo Israel para entrar, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, que como ya lo vimos en el libro de Hebreos, precisamente, se nos dice que la tierra de la promesa, que es la tierra del reposo, que es el reposo del Señor, es sinónimo de la vida eterna, ¿verdad? El mismo libro de Hebreos lo dice, es sinónimo de la vida eterna. Que cuando el Señor te saca de Egipto es para llevarte por un camino que culmina en la vida eterna, culmina en la tierra de la promesa, en la tierra de reposo, en la cual el Mesías te quiere introducir, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? En los días pasados. Entonces, con ese contexto, pues sabemos que Israel, el nuevo Israel, ¿verdad? Los nacidos de nuevos, ¿verdad? La nueva generación de Israel estaba siendo entrenada, ¿verdad? Para entrar a esa tierra de la promesa y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios ahí, ¿verdad? Estábamos viendo que eso nos habla de que nuestra relación con el Señor no es pasiva, ¿verdad? Que es una relación activa, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte en nuestra vida. Él va de nuestra mano, Él va por delante, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Para poder tomar esa promesa de Dios, esa herencia, esa tierra de la promesa. Y eso lo empezábamos a ver las clases pasadas, y pues ahora continuamos en ese mismo contexto, ¿verdad? Capítulo 7. Y dice, el título del capítulo 7 es Advertencia contra la idolatría de Canaán. Nos vamos al verso 12 y dice, por haber escuchado estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, ¿verdad? Porque ahí vemos que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere que escuches, pero que ¿qué? Que pongas por obra, ¿verdad? Lo que decíamos, no es algo pasivo, es algo activo, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con la mitad de la instrucción, ¿verdad? La media cosa que es nada más escuchar.
Y Señor, ¿por qué no sucede esto? Pues porque no has puesto por obra lo que tienes que poner por obra. Yo te estoy diciendo, pero tú lo tienes que poner por obra. Entonces, y por haber escuchado estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, el Señor, tu Elohim, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, si yo quiero obtener algo de Dios, su pacto, su fidelidad, su misericordia, necesito escuchar y poner por obra, es lo que dice ahí, ¿verdad? Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres. Bendito serás en todos los pueblos, no habrá más que todos los pueblos, no habrá ti varón ni mujer que sea estéril, ni en tus ganados, y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás. Seguimos viendo un Dios que nos dice, harás esto, ¿verdad? Instrucciones activas, harás esto, pondrás por obra, vivirás así, consumirás aquí en el verso 16, y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Elohim. No los perdonarás. Tu ojo no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo, ¿verdad? Vas a pelear con ellos y los vas a pasar a espada, los vas a consumir, dice aquí, totalmente los tienes que consumir. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más poderosas que yo, ¿cómo podré exterminarlas? A veces, ¿verdad? A lo que nos tenemos que enfrentar. Ay, qué difícil es, qué terrible es, Señor, me pides demasiado. Pues es que es guerra. Por eso se llama guerra. Por eso se iba con espadas a esas guerras. Si nos transportáramos ahorita a esos momentos, veríamos brazos saliendo, volando, cabezas rodando por ahí, ¿sí me explico? Lo que vemos solo en películas, ¿sí? Lo veríamos ahí tangible, real. ¿Sí? Veríamos las flechas pasando por arriba. Todo eso lo veríamos real. Porque así es a lo que Dios nos ha llamado, a pelear contra lo que tenemos que pelear en nuestras vidas. Pasarlo a espada. ¿Sí? No quede nada de eso. Tiene que ser exterminado. ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué? Porque hay algo en ti que se quedó vivo del pasado. Algo se quedó vivo ahí, que no ha muerto del todo, ¿verdad? Entonces, verso 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las pondré a exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Elohim, tu Dios, con Faraón y con todo Egipto, ¿verdad? Aquí Dios hablándoles de la obra del pasado, él venció a una nación poderosa, venció a Faraón, destruyó sus ejércitos, los sacó de ahí, ¿verdad? Y eso te debe alentar para enfrentar esto que viene ahora, ¿verdad? El mismo Dios del pasado va a ser el Dios del futuro contigo también, ¿verdad? Es el mensaje que les quiere hacer entender. Y de las grandes proezas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temieres, ¿verdad? Así como destruí a Faraón, destruí sus ejércitos, los borré en el Mar Rojo aquel día, así también yo voy a destruir a estos con los que te vas a enfrentar, ¿verdad? Así como te saqué de esa vida, ¿verdad? Y se pagó un precio bien terrible
pues de la misma manera ahora tienes que afrontar lo que tienes que afrontar en tu vida. Así como te rescaté con una obra bien poderosa en el pasado, en la cruz, de la misma manera tú tienes que actuar y también ahora hacerlo en tu vida, ¿verdad? De la misma manera que se hizo aquello, ahora se tiene que hacer eso en tu vida. Tienes que luchar contra todo eso. También enviará el Señor tu Elohim avispa sobre ellos, hasta que perezcan los que quedasen y los que se hubieren escondido de delante de ti. ¿Verdad? El Señor le está diciendo, si tú obedeces en ir y exterminar todo eso, hasta donde todo, lo que aún quedara, yo lo voy a rematar. Es lo que está diciendo, ¿eh? Yo lo voy a rematar con avispas o a ver cómo, pero lo voy a rematar, pero tú tienes que haber entrado a exterminar todo eso. También enviará el Señor tu Elohim avispas sobre ellos. Perdón, ya lo leí. 21. No desmayes delante de ellos, porque el Señor tu Elohim está en medio de ti. Señor grande y temible. Porque es cansado, sí es cansado. Es difícil, sí es difícil. Pero no queda otra opción, ¿verdad? El Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas el Señor tu Elohim, tu Dios, te las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas, hasta que sean destruidas. Él entregará reyes en tu mano, y tú destruirás. Otra vez activa, yo te las entrego, pero tú tienes que destruirlas. Es algo en conjunto de la mano de Dios. Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Y no codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor. No traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. Cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Elohim, tu Dios. Fíjense, aquí vamos a ver algo muy representativo. El Señor es el que te trae, dice aquí, por este camino, ¿verdad? 40 años en el desierto. ¿Para qué afligirte? Dios aflige, pero porque necesitamos ser afligidos para poder ser limpiados. Si Israel hubiera tenido un corazón, como él dice, no de dura cerviz, no hubiera sido necesario afligirlos, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿qué es más, qué necesita menos jabón y menos talladas? ¿Una olla muy cochambrosa o una olla muy menos cochambrosa, nomás ahí con aceitito? Pues la cochambrosa, ¿verdad? Entre más cochambre tenga, más jabón se le va a meter y más talladas. Y con esa fibra de fierro, de esa que antes había, ¿no? Todavía hay de esa. Y luego hasta se recalienta, hay señores que hasta le echan agua y la ponen al fuego, ¿no? Para que suelte el cochambre, y otra tercera tallada. Porque tiene mucho cochambre. La que tiene poco, pues esa con una scotch, con una fibrita ahí, ¿verdad? Con una fibrita ahí y jaboncito, ya con eso, y ya quedó limpia. Pero la que le dura lo cochambre, la terquedad adentro, esa ocupa más duro, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Dice, para afligirte
para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El Señor le tenía que escarbar ahí, ¿verdad? Para saber todo lo que traíamos en el corazón. Tenían que haber pasado 40 años escarbando eso y muriendo, ¿verdad? 40 años donde se estaban muere y muere y muere y muere para que nacieran otros, para que nacieran unos nuevos, unos que sí pudieran entrar a Canaán. Porque los viejos tenían que morir, y entiéndase a lo que me refiero. El hombre viejo, la mujer vieja tiene que, ¿qué? Que morir, porque no puede entrar a Canaán. ¿Sí me explico? Y me refiero al viejo yo, pues, ¿verdad? Tiene que morir porque no puede entrar a Canaán él mismo. El mismo no heredará, el mismo no entrará a la vida eterna. Por eso la Escritura dice, carne y sangre no que heredan la vida eterna. Tiene que ser algo nuevo del Espíritu, ¿sí? Algo diferente del Espíritu, porque el viejo hombre y la vieja mujer no van a heredar. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Por eso es necesario esta parte. Y te afligió y te hizo tener hambre, fíjense, y te sustentó con maná. Qué tremendo es en esto conocer la mente de Dios. Te voy a meter en hambre para que te comas lo que te doy. Fíjense, sí me explico. Es como, antes no sé si ahora se acostumbre, pero antes en las casas el niño no se quería comer algo, no le des nada. No le des nada, hasta que tenga hambre. Hasta que, no quiero eso. Pues eso es lo que hay, ¿verdad? No se te va a dar más. Ahora no, ahora el niño escoge lo que quiere. Me ha tocado, ¿verdad? Que ahora, no se lo comió el niño porque no quería. No, pues si él no manda, ¿verdad? Él no manda lo que se debe comer o no. Los padres por eso son padres, ¿verdad? Entonces, el Señor así es. Nos hace pasar hambre para que nos comamos lo que nos da, ¿verdad? Para que nos comamos lo que nos da. Porque Él nos conoce, Él sabe que si de este lado tienes carne y de este lado en la misma mesa tienes maná, ¿qué vas a tomar? La carne. En cambio te quito otra carne y todo, pues no te queda más que ¿qué? Que el maná, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Y entonces dice aquí, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres, no la habían conocido, para hacerte saber, fíjense, por eso te meto en hambre y te doy lo que yo te quiero dar, para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de mi boca, dice el Señor. Para que aprendas a no vivir de lo de allá, sino de lo que yo te doy, de lo que sale de mi boca, de eso vas a vivir. Pero lo otro está más bueno, pues sí, pero tú vas a vivir de lo que sale de mi boca. ¿Se acuerda? Y si te pones rebelde y querer de lo otro, te lo doy, pero para que te mueras. ¿Te acuerdas? Que ni siquiera habían masticado cuando cuello, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es eso. Y aquí le está diciendo otra vez el Señor, ¿verdad? A esta generación nueva, para que también aprendan la lección, para que no crean que por ser nuevos ya no ocupan repetir la lección, para que aprendan la lección. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, ¿verdad? De andar en el desierto. Hasta en eso tuvo cuidado el Señor. Reconoce a sí mismo, en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor te castiga, ¿verdad? Guardarás pues los mandamientos del Señor, andando ¿en qué? En sus caminos. Otra vez algo activo, no es algo pasivo. Tú te vas a andar, te vas a mover, vas a vivir conforme a su voluntad, en sus caminos, ¿sí? Y temiendo no salirte del camino. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra. Tomemos nota aquí. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes.
tierra de trigo y cebada, de vides y granados, tierra de olivos, de aceituna y de miel. Fíjense bien, en esa tierra hay 7 bendiciones, 7 alimentos, 7 bendiciones en esa tierra: trigo, cebada, vides, higuera, granados, olivos y miel, ¿verdad? El agua también, dice, en esa tierra te está esperando eso. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, en esa tierra de reposo hay bendiciones, ¿verdad? Pero se tenía que pasar por el desierto también. En esa tierra hay sustento para el alma, para el espíritu, ¿verdad? Tipificado en estas 7 bendiciones que vemos ahí. Pero tienes que ser activo en esa tierra de reposo. Cuídate de no olvidarte del Señor para cumplir sus mandamientos, decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Algo que el Señor sabe que vamos a batallar en nuestra vida, olvidarnos de Dios, ¿verdad? Olvidarnos, porque así somos, de un día a otro se nos olvida. Se nos olvida lo que aprendimos ayer, se nos olvida en 2 días. Y más aún cuando tenemos una gran felicidad, ¿verdad? Una bendición o algo, se nos olvida todo lo que hay atrás de eso. Todo lo que sucedió atrás de eso, y podemos desviarnos aún en eso, ¿verdad? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres aumente. Porque fíjese, no está lo malo en que aumente, está lo malo en que se te olvide, en que eso haga que se te olvide. Ese es el problema, ¿verdad? No está malo que venga lo bueno, lo malo está en que eso haga que se te olvide Dios, que se te olvide quién es el que te dio eso, que eso lo pongas encima de Dios, o que ahora eso gobierne tu vida, ahora que eso te marque el paso. ¿Sí me explico? Ahora que tu negocio te marque la vida, tu negocio te marque el paso, todas las cosas que ahora tienes, sea lo que ahora te esté controlando. Eso es lo malo, eso es el problema. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Yo te llevé por el desierto. Yo, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, soy el que soy capaz de llevar por el desierto, ¿verdad? Como ya lo vimos, para probarte, para afligirte, para que tengas hambre y te comas lo que te tengo que dar de comer. Un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, ¿verdad? Aún de enemigos, ¿verdad? Aún de enemigos, aún de esas alimañas difíciles, ¿verdad? Y dice aquí, y de sed. Yo te hice pasar por un desierto que te provocara, ¿qué? Sed. Donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Quién era esa roca? Yeshua, Jesucristo. Dios me puede meter en sed para que tenga sed de Cristo. ¿Sí me explico? Para que tenga sed del Mesías. Para que nada sacie mi vida. Yo te puedo meter en sed para que busques a Yeshua. Para que solo eso te sacie. ¿Nos damos cuenta? Me preguntaba una persona en la semana,
que están pasando, me platicaba de una familia que está pasando por una prueba bien difícil. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? Y le decía, es que en eso hay que conocer a Dios. Porque si no te provoca sed, no vas a buscar al Mesías. Si no te provoca sed con eso difícil en tu vida, no vas a clamar porque te dé agua de la peña. ¿Sí me explico? En esa sed que tienen ahora de una respuesta, de una ayuda de Dios, ahí van a conocer a Yeshua, a Jesucristo. Porque si no, no lo buscamos, si no, no lo conocemos, si no, no nos arrimamos a Él. La Escritura dice en un salmo, mejor arrímate por las buenas a mí, no tenga yo que hacer como hago con el burro, dice así, que lo tengo que jalar, dice, del estribo y acercarlo a mí, porque si no, no te acercas a mí, dice la Escritura. No vayas a hacer así, dice, y tenga yo que hacer como se hace así con el burro. Eso dice, un salmo. Y es lo que dice aquí también, yo te provoco sed para que bebas de la peña, para abrirte la roca y darte de esa agua de vida, que es Yeshua, Jesucristo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para después hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, para que no digas eso. Por eso te aflijo antes y te doy estas lecciones, para que no vayas a creer eso. Sino acuérdate del Señor tu Dios, tu Elohim, que te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor y anduvieres en pos de dioses ajenos, y eso incluye nosotros mismos, nuestros propios deseos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto van a perecer, como las naciones que el Señor destruirá de delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz del Señor nuestro Dios. Capítulo 9. ¿Quién dice que iba a destruir esas naciones? Dios, ¿verdad? El Señor destruye naciones. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar para pasar el Jordán, para entrar a desposeer, otra vez algo activo. Ellos tienen en posesión, tú tienes que desposeerlos, quitarles. Ellos tienen algo en tu vida que te domina, que te posee, que te controla, tu maldad, tu pecado, tu lascivia, tu desesperación en lo que sabes que tienes que obedecer y no obedeces, te es difícil someterte, no está funcionando tu matrimonio, pero no te quieres esforzar más, esposa, no te sometes al esposo, hijos no obedecen a los padres, padres, hay algo que tú sabes que tienes que hacer en tu familia y no lo haces, tienes que desposeer eso, porque eso te lo está robando, te está poseyendo a ti. Tú tienes que actuar y desposeer eso que te domina. Sí, el Señor no lo va a hacer por ti. Él quiere, Él va a ir de la mano y Él está dándote la victoria, pero tú tienes que desposeer eso en nuestras vidas. A naciones tan numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande, alto, como los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has escuchado que se dice, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Porque están bien grandes, bien poderosos. Entiende pues hoy que es el Señor el que pasa delante de ti como fuego consumidor. ¿Verdad? Dios quiere que eso sea consumido como fuego consumidor.
que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Elohim los haya echado de delante de ti. Por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. No es por eso, que también el Señor usó eso para castigar a esos pueblos. También era un rompecabezas bien grande, ¿sí me explico? Una parte lo que Dios trata con nosotros, pero también Dios quería castigar a esas naciones, exterminarlas. Y dice aquí, porque, pues por la maldad de, ¿qué dice? De esas naciones, el Señor los arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones. El Señor tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. También era un castigo para esas naciones, también porque eran naciones de maldad, de impiedad, de rebelión contra Dios. Y ahí está la lección: nadie que se rebele contra Dios va a prevalecer. Tarde o temprano el Señor las destruirá, es lo que dice ahí. Y que te use yo a Israel también tiene un propósito, ¿verdad? Yo te estoy usando para destruirlas, pero soy yo el que las está destruyendo por su maldad. Vámonos a Génesis 15:16. Porque a veces las personas dicen, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué no es el mismo Dios del pasado? No, sí es el mismo. En hebreo lo dice, es el mismo. Y esas naciones Dios las destruyó por su rebelión, por su maldad, por rebelarse contra Él, las destruyó. 15:16, vemos al Señor hablando con Abraham. 15:16. Aquí en este capítulo el Señor le está haciendo la promesa a Abraham de que su descendencia iba a poseer toda la tierra que Él lo llevó a ver. ¿Sí? Dios lleva a Abraham y le enseña esa tierra y le dice, un día tu descendencia la tendrá. De eso se trata este contexto. Y en el verso 16, verso 15, me voy a ir al verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo a Abraham, tú vas a morir en algún momento, ¿verdad? Tú no vas a ver esta promesa que te estoy dando, vas a morir. Y en el 16, y en la cuarta generación de tus hijos, tus descendientes, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de ¿quién? Del amorreo hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Dios también los traía a ellos en visión, a los amorreos, desde siglos atrás. Desde siglos atrás, nada más Dios también siendo paciente con esas naciones. Dios no es un Dios duro nada más porque sí. ¿Sí me explico? No es duro nada más porque sí. Siglos tuvo compasión de esas naciones, de los amorreos, de los cananeos. Siglos tuvo compasión. Le dijo a Abraham, ¿ves esa tierra y esos pueblos? Todavía no te la voy a dar, porque todavía ellos no han llegado a su maldad total, ¿verdad? Todavía les estaba teniendo compasión y misericordia, mientras se iba a formar el Israel, que luego iba a venir a ejecutar el castigo de Dios. ¿Se da cuenta? No de esas naciones era Balaam. Entonces no les hablaba Dios a esas naciones, ¿no lo vimos? ¿Verdad? ¿Por qué recurrieron a él? Porque Dios les había hablado también. Sí les había hablado también a ellos. Y no hicieron caso tampoco. Nada más lo que los convenía. ¿Se acuerdan? Sabían que Balaam conocía a Dios y podía hablar en su lugar, pero no querían hacer lo que Dios decía. Querían usar a Dios para lo que ellos querían. ¿Verdad? Hasta ahí vemos, ¿verdad? El Señor no es duro nada más porque sí. Entonces, Él también le había marcado un tiempo a los amorreos, a los cananitas. Va a llegar un momento en que ya no será tolerada su maldad y los iba a exterminar. Por tanto, sabe que no es tu justicia, que no es por tu justicia
que el Señor tu Elohim te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú, ¿verdad? No es porque seas una blanca paloma, ¿verdad? Porque ya tenemos un récord tuyo, ¿verdad? De 10 veces has peleado con Dios en el desierto. Yo te conozco, ¿verdad? Sé que eres duro, sé cómo eres. Acuérdate, no olvides que has provocado a ira al Señor, tu Elohim, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, desde que arrancaste la carrera hasta ahorita, eres rebelde. Revisemos eso. A ver, desde el día que el Señor me salvó, ¿he cambiado? O hasta ahorita que voy a media, 3/4 de la carrera, sigo igual, ¿verdad? Porque Él sí lleva el récord. Dios es un Dios histórico que lleva récord. Desde el día que te saqué de Egipto hasta ahorita yo sé cómo eres. Y te estoy, ¿qué? Observando. Yo sé qué cosas aún no has cambiado en ti. Qué cosas aún traes ahí, ¿verdad? Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaste a ir al Señor y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Oiga, pues si destruyó a los cananeos y al pueblo también, ¿verdad? Con la misma vara. Si se fija, con la misma vara. Cuando yo subí al monte para recibir, dice Moisés, las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve pues en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber agua. Esas jornadas de 40 siempre son sinónimos de Dios matando la carne, ¿verdad? En nosotros. 40 años en el desierto, 40 años de Moisés, 40 días que Moisés buscando a Dios. ¿Y quién pasó 40 años también en el desierto siendo probado? 40 días, perdón. Yahshua. 40 días en el desierto también siendo probado. ¿Teniendo qué? Hambre, ¿se acuerda? Siendo probado también ahí. Y me dijo el Señor, y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de él, del Señor, de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló el Señor en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Verdad? Aquella reunión que se había tenido en el Sinaí, a los pies del Sinaí. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las del pacto. Y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Fallaron ellos en los 40 días de prueba. ¿Se da cuenta? Eran 40 días que tenían que resistir hasta que Moisés bajara. Tenían ellos que haber resistido también 40 días esas pruebas y no las pasaron. Reprobaron el examen de 40. No resistieron los 40 días. Y me habló el Señor diciendo, he aquí observado ese pueblo y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más temeroso, más numerosas que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí habías pecado contra el Señor nuestro Elohim. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Señor os había mandado, ¿verdad? En esos 40 días nos salimos del camino, ¿verdad? Somos vencidos por las tentaciones. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos del Señor para irritarlo. Porque temí a causa del furor del Señor y de la ira que el Señor estaba enojado, con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó aún esta vez.
Contra Aarón también se había enojado el Señor en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé moliéndole muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo en el arroyo que desciende del monte. También en Taberá, en Masá y en Kibrot, Jatabá, provocasteis al Señor, ¿verdad? Todas aquellas provocaciones. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra, ¿verdad? Eso ya lo vimos, que yo os he dado, también fuiste rebelde al mandato. Te digo que entres y pelees por eso, porque tienes que echar fuera eso y no quieres echarlo fuera. Fuiste rebelde en no entrar a echar fuera lo que tenías que echar fuera. Fuiste rebelde al mandato del Señor vuestro Dios y no le creíste ni obedeciste su voz. Rebeldes habéis sido al Señor desde el día que os conozco. Me postré pues delante del Señor 40 días y 40 noches estuve postrado, porque el Señor me dijo que os había de destruir. Y oré al Señor diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra por donde nos sacaste, por cuanto no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque no aborrecía o los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. Fíjense qué tremendo, a veces hasta ponemos a Dios en una encrucijada, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque lo hacemos ver mal a Él para con otros pueblos. Porque lo hacemos que duden de Él. Cuando el problema no es Él, ¿somos quiénes? Nosotros. Hasta en eso ponemos a Dios ¿en qué situación lo ponemos? ¿Se da cuenta? Porque Él no puede pasar por alto nuestras rebeliones, porque nos tiene que disciplinar. Nos quiere limpiar para podernos meter a la tierra de la promesa, porque sucios no podemos entrar. No podemos heredar la tierra de la vida eterna así como estamos. Tenemos que ser transformados para que entre un hombre espiritual, no un hombre de carne y sangre. ¿Sí me explico? Para que entre otro ahí. Pero Él tiene que tratar con nosotros y lo ponemos en la encrucijada. ¿Sí? Porque otros van a creer que no es bueno, ¿se da cuenta? Que no es capaz de cumplir sus promesas, que es un Dios maltratador o que nos saca para mal de donde nos sacó. Pero en realidad es Dios tratando con nosotros. Fíjense en qué encrucijada ponemos a Dios a veces, ¿no? Y luego allá afuera se puede dudar de Dios, se puede tener una mala imagen de Él, ¿sí? No, pues ¿para qué voy a ese Dios que es así? Pues lo que pasa es que está tratando con nosotros y nos tiene que dar varazos y nos tiene que hacer así, asá, ¿verdad? Pero no es porque Él sea malo, no es culpa de Él, es culpa de nosotros. Qué tremendo eso, ¿eh? Número 10. En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera, de acacia, las labré, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribí en las tablas conforme a la primera escritura, las 10 palabras, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y volví, descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como el Señor me mandó. Después salieron los hijos de Israel
de Berbene Jacán a Moserá. Allí murió Aarón y ahí fue sepultado en el lugar y en lugar suyo el sacerdocio, entró el sacerdocio, su hijo Eleazar. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Aarón muere y hereda el rol de sacerdote Eleazar, ¿verdad? Porque sus hermanos mayores, ¿se acuerdan que eran los que habían muerto consumidos por el fuego? ¿Verdad? Eran 2 hermanos mayores que él, pero fueron consumidos, entonces Eleazar heredó el título de sumo sacerdote. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jorbará, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó el Señor la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, ¿verdad? Fue cuando el Señor le dijo, ahora el arca la van a cargar ustedes, nadie más la va a tocar, van a ponerle unas varas, ¿verdad? Y ustedes se van a encargar de eso. Para que estuviese delante del Señor para servirle y para bendecirle, para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor tu Dios te dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y el Señor también me escuchó esta vez, y no quiso el Señor destruirte. Y me dijo el Señor, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres, que juré a sus padres, que les había de dar. Lo que el Señor exige, dice lo demás, es lo que sigue. Verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Sino que temas al Señor, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas, que sirvas al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí el Señor tu Dios, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Señor nuestro Elohim es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no se tuerce, ¿verdad? Él no se hace cómplice. Él no se va a pandear hacia un lado a otro. Él no se va a pandear en tu favor, ¿verdad? Ni se va a pandear en tu contra. Él va a ser recto, ¿verdad? Él no es sobornable. Es lo que está diciendo. Circuncidemos nuestro corazón, ¿verdad? Corta en tu corazón lo que tienes que cortar. Circuncida tu corazón. Usted sabe que cuando hay circuncisión hay sangrado y hay dolor. Y luego duele, ¿no? Por eso los hombres circuncidados duran días lastimados, ¿no? Sangrados, dice la Biblia, ¿se acuerda? Que hasta el tercer día les seguía doliendo y seguían débiles. Cortarlo de nuestro corazón también, pues claro que trae dolor lo que tenemos que cortar. No es fácil a veces. Pero yo así soy, así. No, me estás pidiendo que yo sea otro. Sí, eso se te está pidiendo. Que seas otro, que seas otra. Eso es lo que se te está pidiendo. Que el que eres ahorita, la que eres ahorita, ¿qué? Se muera. Eso se te está pidiendo. Exactamente. Que se muera. Y nazca otro. Y nazca otra. Es que es bien doloroso cambiar en esa parte de mi vida. Sí, así es. Así es. Que se siente un dolor como que sangra tu corazón. Sí, pero es el viejo yo muriendo. Es la rebelión muriéndose. ¿Sí? Es eso muriéndose. Esos pueblos cuando los pasaban a espada no se dejaron matar fácil, ¿verdad?
Lucharon, ¿se acuerda? Lucharon por no morir. Así es nuestro corazón, nuestra carne va a luchar por no morir, por prevalecer, por quedarse, ¿verdad? Pero tiene que morir. 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Al Señor tu Elohim temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Señor, que ha hecho contigo todas estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Señor te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Se fija qué tremendo el plan de Dios, ¿no? A los de Canaán los mantuvo ahí, ¿verdad? Teniéndoles paciencia mucho tiempo, y mientras Israel iba multiplicándose hasta ser un pueblo grande. Luego los saca y luego los lleva a ejecutar eso. Qué tremendo, ¿no? El Señor tiene todas las piezas. Tiene todas las piezas del rompecabezas. Capítulo 11. Amarás pues al Señor tu Elohim, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no habló a vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo del Señor vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. ¿Verdad? Le está diciendo, no le estoy diciendo esto a los niños que nada saben, ¿verdad? Que no recuerdan nada, que no han sabido. Tú bien sabes, tú bien sabes, tú sí sabes todo el asunto. Tú sí te acuerdas de dónde te saqué, ¿verdad? Tú sí, a ti te estoy hablando. Y lo que hizo el ejército de Egipto, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, hijo de Rubén, cómo abrió la tierra y su boca y los tragó, con sus familiares, sus tiendas y todo su ganado, en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, entréis y poseáis la tierra, la cual pasasteis a tomar. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de daros a ellos y a su descendencia, la tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. Es un cambio de vida. Aquí donde vas a entrar no es como Egipto, no es igual. No quieras seguir viviendo igual, no es igual el asunto, es otra vida. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habíais salido, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como un huerto de hortaliza, ¿verdad? Porque allá hacían nomás en unas parcelitas del surco y con el pie le abrían camino al agua y así, ¿verdad? Todo muy relax, por así decir. Ya sabemos que estaban en esclavitud, ¿no? Pero a eso se refiere. No es igual, no es igual. Ahora hay más batalla, sí hay más batalla. Allá bien tranquilos iban sembrando, ¿verdad? Ahí, ahora aquí no. Es diferente. Es batalloso la vida en seguir a Yeshua. Sí, es batalloso. Es batalloso, no es igual que como cuando estabas en Egipto. La tierra
a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Elohim cuida siempre, cuida, tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos del Señor tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una vida activa. Es una vida en la que le tienes que estar sirviendo, les tienes que estar amando, tienes que estar en esa tierra sembrando, actuando, cortando lo que tienes que cortar, sembrando las cosas buenas, ¿verdad? Ahora vas a sembrar diferente. Yo daré la lluvia a vuestra tierra y a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, ¿verdad? Ahora vas a sembrar para que haya cosecha, ¿verdad? Para que haya buena cosecha hay que sembrar lo bueno ahora en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras casas. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestro corazón, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor del Señor sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que se os da. Fíjense, el Señor nos mete a la tierra, pero de ahí nos puede desaparecer. Y como vimos en las parashá pasadas, desgajar a unos, quitarlos e injertar a otros ahí, ¿verdad? Ya lo vimos. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y os serán por frontales en vuestros ojos, entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, ¿verdad? Si quiere, los días sobre la tierra, ¿cuántos días irán de los cielos sobre la tierra? Pues miles, ¿no? Miles de días. Algo similar a la eternidad, ¿verdad? Días incontables. Si quieres que así sea, permanecer así en esa tierra que te estoy dando, en ese día de reposo, tienes que vivir de esta manera, para que también tus hijos así vivan. Verso 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos los mandatos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis al Señor vuestro Elohim andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, el Señor también echará de delante de ti a todas estas naciones. El Señor nos quiere ayudar a cambiar. Si queremos obedecer, Él nos va a ayudar a cambiar, aunque no sea fácil. El Señor también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros, y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Elohim, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Ahora vámonos al libro de Mateo, porque acabamos de ver que Israel en esa jornada le falló a Dios. En esos 40 años fue una historia de fallo y fallo de Israel.
fallo y fallo, no queriendo comer de lo que sale de la boca de Dios, queriendo comer carne, queriendo comer de la comida que Dios no le daba, rechazando el alimento de Dios, que dice la Escritura que simboliza lo que sale de su boca, rechazando su voluntad, no queriendo alimentarnos de lo que Él dice que hay que alimentarnos. Me refiero espiritualmente, me refiero a las Escrituras, a sus enseñanzas. ¿Cuántas veces tentó Israel a Dios en el desierto? 10 veces de estarlo tentando en una jornada, de tentar a Dios, de tentar a Dios. Y si vemos toda esa historia que ya la hemos visto, tentar a Dios, el Señor le decía a no obedecerlo. ¿Se da cuenta? Eso es tentar a Dios. A veces no captamos eso. A veces creemos que no voy a tentar a Dios no saliendo a medianoche a pie en el Oxxo. O sea, no es eso. ¿Sí me explico? Aunque eso no es bueno y es imprudente, ¿verdad? Obvio, es obvio. Pero eso no dice la Escritura que es tentar a Dios. Ahí lo vimos en el desierto. Tentar a Dios era no obedecerlo. El que Él te diga, haz esto así, y tú quererlo hacer asá. El que Él te diga, quiero que esto hagas, y tú hacer tu voluntad. En no someternos a la voluntad de Él. Eso es tentar a Dios. Él lo equipara con eso. Él dice, me habéis tentado 10 veces. Yo les digo, coman esto, no quieren. Hagan esto, no quieren. No quiero esta rebeldía en ustedes, no quieren. Eso es tentar a Dios. Y vamos a ver cómo Yahshua, a diferencia de nosotros, a diferencia de Israel, Él también estuvo en una jornada, pero Él no tentó a Dios. Él venció la tentación. Él venció el tentar a Dios. Lo vemos aquí, el verso del 1 al 11, capítulo 4. Tentación de Yahshua, de Jesucristo. Entonces Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. ¿Quién llevó al desierto a Yahshua? El Espíritu. Porque no vimos eso que Dios le dice a Israel, yo te llevé por el desierto, ¿se acuerda? Yo te llevé para afligirte, para probarte, ¿verdad? Dios, así como llevó a Israel, así también el Señor movió a Yahshua al desierto para ser tentado por el diablo, para probarlo también. Pero Él, a diferencia de nosotros, Él sí venció en su jornada. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo del Señor, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó igual que a Israel, ¿verdad? Igual, come de lo que tú quieras, de lo que tú quieres comer, de eso pide que te den de comer, ¿verdad? Tú más que eres hijo de Dios, ni batallar deberías. Convierte las piedras en pan y aliméntate, ¿verdad? Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sí pasó esa prueba que Israel no pasó. Él sí pasó lo que nosotros fallamos en nuestras vidas muchas veces. ¿Se da cuenta? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, ¿verdad?, del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿verdad? Usa la palabra para que se haga lo que tú quieres. Pues está escrito, pues, ¿verdad? Hazlo. Y el Señor le dijo, escrito está también que no tentarás al Señor. No vas a desobedecerlo. No vas a querer buscarle a ver cómo, ¿verdad? Para que se cumpla lo que tú quieres, aún tentando al Señor, ¿verdad? Como Israel lo hizo 10 veces en el desierto. Él dice, no, yo no voy a tentar al Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿verdad? Haciéndolo codiciar, tentando su corazón, ¿verdad? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, ¿verdad? Yo también te puedo hacer Señor, entre comillas, ¿verdad? Del mundo.
yo también te puedo hacer Señor de todo eso. Nada más que me tienes que adorar. Entonces el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim, tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Vemos que Yeshua en su jornada también de 40, Él sí venció. Qué diferencia, ¿verdad? A nosotros. Él sí pudo vencer. Por eso Él nos puede rescatar. Por eso a Él tenemos que recurrir para poder vencer esas guerras, esas batallas. Ya sabemos que por nosotros mismos ya está probado en la historia que vamos a fracasar. Que por nosotros mismos no se va a poder. Pues ahí está escrito. Ya está probado eso. Pero Él sí venció en esas jornadas. Entonces con Él hay que buscar vencer, ¿verdad? Porque Él sí puede vencer. Entonces ahí está, ¿verdad? La gran ayuda. Lo mismo esto es lo que dice el libro de Lucas capítulo 4, verso del 1 al 13. Lucas capítulo 4, verso del 1 al 13. ¿Sí? Eso mismo dice ahí. Y ahora pasemos, mire, al libro de Romanos capítulo 8, ya para terminar. El libro de Romanos capítulo 8. Ok, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, los que viven en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cuándo no hay condenación? Cuando se vive en ¿qué? En el Espíritu. Mientras se vive en la carne, obviamente, entonces sí va a haber ¿qué? Condenación. Porque carne y sangre no puede heredar la vida eterna. Por eso tenemos que ser transformados. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua, en Jesucristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, precisamente porque es imposible ganar esas guerras en la carne, ¿verdad? Es imposible, aún lo veamos en el libro, aún lo veamos ahí, para nuestra carne es imposible, ¿sí? No porque lo que está escrito esté mal, no porque la Torá sea mala, es que para mi carne le es imposible obedecer la voluntad de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne, porque tiene que morir la carne. Porque la carne no puede prevalecer. Para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos con ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de Dios se cumpla en mí, tengo que andar conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Y entonces las cosas de la carne tienen que morir. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Ejemplificada en todas esas naciones que tenían que morir. Lo que es de la carne tiene que morir. No le queda otro destino más que morir. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemigos de Dios, porque no pueden ¿qué? Sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Sí es difícil, por eso es como una guerra, ¿verdad? Precisamente por eso. Pero si Yeshua venció, ¿verdad? En el desierto,
pues Él es el Mesías que nos quiere meter en esa guerra y ganar, ¿verdad? En esa tierra de la promesa, como lo hizo Josué con Israel, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos que tomar ánimo, ¿verdad? Ánimo y pelear las buenas batallas, ¿verdad? En nuestras vidas. Pues con eso terminamos, hermano.